va a ser la función de buscar. ¿Está bien? Veamos ahora. ¿Para qué sirve esta función de buscar? Esta función de buscar, chicos, ¿para qué nos sirve? La función buscar a nosotros nos va a permitir a nosotros ubicar un registro de esta tabla, ¿de acuerdo? Y verificar los datos relacionados a ese registro. Por lo menos yo puedo verificar los datos, por lo menos del alumno, digamos, Tomás Varela. ¿De acuerdo? Digamos, yo lo ubico. Ok, ubica al alumno Tomás Varela. Ahora, con ubicarlo a él, yo puedo obtener el registro de su sexo, su sección, sus notas, su promedio y su aviso. ¿Se entiende? Ahora, esta función de buscar, chicos, para poder utilizarla tenemos que tener ciertos preparativos, ¿de acuerdo? Hay que tomar ciertas cosas en cuenta. La primera, debo contar con una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que tener también en cuenta? También debemos contar con una tabla o un cuadro, ¿de acuerdo? Que va a contener los datos que nosotros vamos a conseguir con la fórmula de búsqueda. Como en este caso. Que sería un pequeño cuadro donde yo voy a colocar el nombre y aquí me va a traer el sexo, la sección, el promedio y el aviso del alumno que yo coloque aquí. ¿De acuerdo? Ahora veamos. El valor a buscar. ¿Qué pasa con esto? El valor que nosotros vamos a utilizar para esta búsqueda, ¿de acuerdo? Va a recibir el nombre de lo que sería clave primaria, ¿de acuerdo? Ya que va a ser la parte, por decirlo de una manera, más importante de nuestra fórmula. ¿Y dónde vamos a tener esa clave primaria? La vamos a tener en la primera columna de nuestra tabla, ¿de acuerdo? Como en este caso. ¿Lo ven? Yo necesito, o voy a utilizar para este caso, el nombre y el apellido de mis alumnos. Ahora, para que esto sea posible, yo me tengo que asegurar, ¿de acuerdo?, que el nombre y el apellido de mis alumnos, ¿de acuerdo?, estén en la primera columna. Como dije, el valor que voy a utilizar para buscar, en este caso en específico, va a ser el nombre y el apellido de mis alumnos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el valor que tengo en mi primera columna. Aparte de que tengo que asegurarme de que este valor no se repita en toda esta columna, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tengo algún nombre repetido, esto me puede traer problemas. ¿Tiene que ser obligatoriamente el nombre y el apellido? No. Solamente tengo que asegurarme de que sea un valor que no se repita. Yo podría reemplazar tranquilamente el nombre y el apellido por número de DNI, número de carnet, número de identificación o un número de registro. El único requisito es que tiene que estar en la primera columna y que no se tiene que repetir. En este caso, de acuerdo, como les dije, mi clave primaria van a ser los nombres completos de mis estudiantes. ¿Los ven? ¿Por qué? Porque los puse en la primera columna. Aparte de que son valores que no se van a repetir por ninguna parte. ¿Lo ven? Y tiene que estar en la primera columna, ¿de acuerdo? No puede estar ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Tiene que estar en la primera. Bien, ahora, siguiendo. ¿Qué pasa? Cada columna en mi tabla, chicos, va a tener un número. ¿Está bien? Si se fijan, esto también tengo que tener en cuenta en mi fórmula. ¿Por qué? Porque al igual que yo tengo la clave primaria, es decir, mi primera columna, con los datos que voy a utilizar para mi búsqueda, yo también voy a contar con el resto de columnas. ¿Está bien? ¿Por qué voy a contar con el resto de columnas? Porque, digamos, yo le voy a decir, mira, tráeme los datos del alumno Flor Cabrera. Listo. Para él busca. Este no es, tampoco es, no es. Aquí está. ¿Lo ven? Luego de que él encuentre el registro o encuentre el dato que le pedí que buscara, él me va a preguntar, ajá, pero mira, encontré su registro. ¿Qué dato quieres?
de qué columna quieres estar la información. Si yo quisiera extraer por lo menos el sexo, tendría que decirle, mira, me vas a traer el valor de ese registro que se encuentre en la columna número 2. Ahora, vamos a ver. Nosotros, para facilitarnos un montón la vida, vamos a aprender a generar un campo desplegable, pero de una forma más especial, ¿de acuerdo? Nosotros, por lo menos en este caso, en este preciso caso, yo para realizar la búsqueda, yo voy a utilizar el nombre y el apellido de mis alumnos, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a colocar el nombre y el apellido de la persona para que me traiga el sexo, la sección, el promedio y el aviso, ¿verdad? Pero, como a mí me da tremenda pereza estar escribiendo los nombres y los apellidos de mis alumnos, ¿qué voy a hacer? Yo en esta celda voy a crear un campo desplegable que me va a mostrar todos los nombres y apellidos que yo tenga en esta tabla. ¿Lo ven? Vamos a generar este campo, ¿de acuerdo? Para eso me voy a mover a mi bonito Excel. Bien, aquí tengo mis datos, ¿verdad? Tengo mi tabla y aquí tengo mi cuadro que voy a utilizar yo para llenar mis datos, ¿verdad? Primero, me voy a dirigir a mi bonita tabla, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué quiero yo? Yo quiero generar mi campo desplegable con los datos o los nombres que yo tengo en esta columna, ¿verdad? Quiero que estos nombres me aparezcan en el campo desplegable que quiero colocar aquí. Entonces, yo voy a generar este campo desplegable de manera que se actualice automáticamente dependiendo de los datos que estén aquí. Para generar este campo desplegable, yo voy a crear algo que podemos conocer o vamos a conocer en realidad como una variable. ¿Qué es esto, una variable? Para almacenar yo una cantidad de datos o un conjunto de datos. Entonces, yo voy a generar una variable que me va a almacenar todos estos nombres, ¿de acuerdo? Primero, para generar esta variable, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todos los nombres que yo tengo almacenados en mi tabla, ¿de acuerdo? Recuerden, esto es una tabla. ¿Está bien? Si no es una tabla, no me va a funcionar de manera adecuada. Voy a seleccionar todos los nombres almacenados en mi tabla, ¿de acuerdo? Listo. Solamente los nombres y apellidos. No voy a seleccionar el encabezado. Porque si selecciono el encabezado, esto me va a dar problemas más adelante, ¿de acuerdo? Simplemente todos los nombres, ¿de acuerdo? Ahora, luego de haber seleccionado todos los campos, voy a hacer clic en mi cuadro de nombres, ¿de acuerdo? Voy a borrar lo que dice ahí y voy a colocar un nombre, ¿de acuerdo? Un nombre de variable. ¿Cuál puede ser el nombre de variable y cuáles son las reglas? La primera regla. Intenten en lo posible trabajar con nombres cortos, ¿de acuerdo? Entre más corto el nombre, mejor. ¿Listo? Que sea sencillo. Número 2. El nombre que vayan a colocar aquí no puede tener espacios. Porque si tiene espacios, no funciona y salta un error. ¿De acuerdo? Y número 3. El nombre que coloquen ahí, intenten en lo posible que esté relacionado a lo que vayan a hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué recomiendo yo? O que lo escriban totalmente en mayúsculas o que lo escriban totalmente en minúsculas. ¿De acuerdo? Tienen que recordar exactamente cómo lo escribieron. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo recuerdan, cuando lo vayamos a utilizar, Excel se va a aburrir de gritar errores, ¿de acuerdo? En este caso, en este preciso caso, yo voy a generar esta variable, ¿verdad? Para crear un campo desplegable que va a contener los nombres y apellidos. Entonces, para yo recordar qué va a contener esta variable, yo le voy a colocar nombres. ¿Lo ven? Nombres, le puse. Tal cual. Un nombre corto, sencillo, no tiene espacios y lo escribí totalmente en minúsculas. Como les dije, no importa si está en mayúsculas o en minúsculas. Lo que importa es que yo recuerde exactamente cómo lo escribí, ¿de acuerdo? Entonces, para que no me pase ningún problema, lo escribí todo en minúsculas y se acabó el asunto. ¿Listo? Ahora,
¿Ya creé el nombre? ¿Ya le coloqué el nombre que necesitaba? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Presiono Enter. Listo. A primera vista no pasó nada, ¿verdad? No parece que haya pasado la gran cosa. ¿Cómo yo sé que lo que hice está bien? Me voy a dirigir al cuadro de nombres, ¿de acuerdo? Y voy a hacer clic en esta bonita pestaña. Ahora, al hacer clic en esa pestaña y al desplegarse esto, me tiene que aparecer la variable que acabo de generar. ¿Lo ven? Aquí está, nombres. Y cuando yo la seleccione, voilà, aquí está. ¿Sí se dan cuenta? Selecciono de manera automática lo que serían los nombres y apellidos de mi bonita tabla. ¿Lo ven? Sin importar dónde esté. Yo me dirijo aquí, nombres, y salta para allá directamente. Ahora, ¿ya generé la variable? Perfecto. Recuerden, esta variable solamente puede contener o mantener seleccionados los nombres y apellidos, ¿de acuerdo? El encabezado no, porque si no me trae problemas. Ahora, me voy a regresar a la hoja que va a tener o que tiene mi tabla, ¿verdad? O mi cuadro, donde voy a insertar los datos de mi búsqueda, ¿cierto? Ahora, yo voy a utilizar para la función buscar los nombres y apellidos, ¿verdad? Entonces, en este cuadro donde yo coloco nombre y apellido, ¿qué voy a hacer? Selecciono mi celda. Ahora, me voy a dirigir al menú datos, ¿de acuerdo? Listo. En el menú datos voy a ubicar validación de datos. Listo. Me apareció la ventana de validación de datos, ¿verdad? Ahora, estando aquí, me aparece la bonita ventana con 3 pestañas. Voy a ubicarme en la pestaña de configuración. Estando en la pestaña de configuración, me voy a ubicar en criterio de validación, permitir, ¿verdad? Despliego esta ventana y les voy a decir que necesito una lista. Listo. Ya le dije lista, ¿verdad? Ahora, en origen, aquí es donde viene el truco de magia. ¿Por qué? Anteriormente nosotros colocábamos directamente los valores, ¿verdad? Ahora, como nosotros vamos a trabajar con una bonita variable, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar símbolo igual y vamos a colocar la variable que creamos hace un momento, que en este caso, mi variable se llama nombres. ¿Lo ven? Listo. Lo escribí exactamente igual como lo escribí en la variable. Ok. Hago clic en aceptar. Y ahora, si hice todo bien, cuando yo despliegue mi campo o mi lista, tienen que aparecerme todos los nombres que están en mi tabla. ¿Lo ven? Con este método que les acabo de enseñar, yo puedo venir aquí y eliminar nombres, modificar nombres o agregar nombres y se va a actualizar automáticamente. Fíjense. Voy a agregar aquí un nuevo registro. Voy a agregar a Moreno Tiffany. Vengo aquí, coloco su sexo, ¿verdad? Vengo aquí, coloco su ciclo, coloco sus notas, ¿verdad? Ahora, si yo me dirijo a la hoja donde estoy creando mi campo desplegable y verifico la lista de nombres, se darán cuenta que me apareció aquí. ¿Lo ven? Ya tengo todos los preparativos listos, ¿de acuerdo? Bien. La función buscar. El nombre de la función que vamos a utilizar en este caso es buscar v, ¿de acuerdo? Tengan eso en cuenta. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona? La función buscar v sería, primero, coloco el nombre de la función, ¿de acuerdo? Buscar v. Abro su paréntesis correspondiente. Y lo primero que voy a notar es que esta fórmula está dividida en 4 secciones, ¿de acuerdo? La primera sección de esta fórmula, ¿de acuerdo? Me va a preguntar primero por la celda que va a contener el valor para realizar esta búsqueda, ¿de acuerdo? En este caso que tengo aquí, yo voy a utilizar el nombre y el apellido que está
en esta tabla, ¿verdad? Para realizar mi búsqueda. Bien. ¿Y cuál es la ubicación de esta celda? Sería la celda D5, ¿verdad? Que es donde está mi campo desplegable para yo realizar mi búsqueda, ¿cierto? Ahora, cuando yo le indique el valor o la ubicación del valor con el que él va a realizar la búsqueda, punto y coma para separar esta sección de la que sigue, me toca indicarle la ubicación de dónde están los datos con los que va a trabajar. En este caso, aquí me está indicando el nombre de la tabla. ¿Por qué pasó esto así? Vamos a ver. Primero, vamos a ubicarnos aquí. Símbolo igual y llamo a la función que sería buscar v, ¿de acuerdo? Listo. Abro paréntesis. Y ahora, lo primero que me va a preguntar es ¿dónde está el valor con el que él va a buscar? En este caso se encuentra en la celda D5. Entonces coloco D5. ¿De acuerdo? Punto y coma. Ahora, como ven, me está preguntando en dónde están los valores con los que él va a trabajar. ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a dirigir a la hoja, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la tabla con la que voy a trabajar? Ahora, estando aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todos los registros de mi tabla. Todos los registros de mi tabla, a excepción de los encabezados, ¿de acuerdo? Escuchen bien, chicas. El encabezado no lo voy a seleccionar. ¿Por qué? Porque da problemas. Después mi fórmula se vuelve loca. ¿Está bien? Solamente los registros. En este caso, todos mis nombres, los sexos, secciones, todo. Selecciono todos los datos, ¿de acuerdo? Desde el primer dato hasta el último dato. El encabezado de la tabla no se toca. ¿Cómo sé que hice todo bien? Porque mi barra de fórmulas me tiene que mostrar el nombre de la tabla. ¿De acuerdo? Si me aparece otra cosa es porque me equivoqué en algo. Tengo que borrar lo que hice ahí y volver a seleccionar mi tabla. ¿De acuerdo? ¿Ya está listo? ¿Ya seleccioné los datos? ¿Ya le indiqué dónde están los datos para trabajar? Perfecto. Punto y coma para separar esta sección de la que sigue. Ahora, ¿qué continúa? Me indica que ahora tengo que indicarle el indicador de columna. ¿Qué es esto del indicador de columna? ¿Recuerdan cuando les dije que cada columna tiene un número? ¿Recuerdan cuando les dije eso? Que cada columna tiene un número, ¿cierto? Bueno, ahora es cuando yo voy a utilizar estos números, ¿de acuerdo? Fíjense. Él me está preguntando aquí, mira, el indicador de columna. Es decir, me está preguntando de qué columna, ¿verdad? O cuál va a ser la columna que me va a mostrar en respuesta a esta búsqueda. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este caso, yo estoy trabajando el sexo. Ahora, ¿cuál sería el número de la columna correspondiente al sexo? Correcto, la número 2. Entonces le coloco 2. Listo, ya le indiqué el número de la columna. Punto y coma. Ahora, luego de que yo coloque este punto y coma, luego del indicador de columnas, él me va a mostrar dos valores. Me va a decir verdadero o falso. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Si yo le coloco verdadero, le voy a indicar que el resultado de mi búsqueda va a ser una coincidencia aproximada, ¿de acuerdo? Es decir, algo parecido a lo que yo estaba buscando, ¿se entiende? Ahora, si yo le digo falso, ¿qué pasa? Va a ser una coincidencia exacta, es decir, me va a traer únicamente el resultado correspondiente a una búsqueda exacta. ¿Se entiende? Al mismo nombre, al mismo apellido, escrito de la forma exacta. ¿Se entiende? ¿Cuál se recomienda entonces? En este caso yo trabajaría con
coincidencias exactas, ¿de acuerdo? ¿Por qué coincidencias exactas? Porque de esa manera, ¿de acuerdo? Yo me aseguro que me va a traer el registro correcto, el registro exacto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener aquí una Camila Campos y una Camila Campos Fuentes. Y si yo le coloco el Camila Campos y la búsqueda es una búsqueda por coincidencia aproximada, me va a traer el primer registro que se cruce y no me va a traer el registro exacto. Entonces, para evitarme problemas, le coloco coincidencia exacta y listo. Entonces, para que sea coincidencia exacta, le escribo falso. Terminé mi fórmula. Perfecto. Cierro paréntesis y presiono Enter. Ahora, si yo me fijo, ahora, yo coloco el nombre y apellido de Moreno Tiffany y me dice que el sexo es mujer. Vamos a verificar en la tabla de datos. ¿Dónde está Moreno Tiffany aquí? Aquí está. El sexo correspondiente es mujer. ¿Lo ven? Vamos a probar nuevamente. Vamos a buscar a Tomás Varela. Buscamos a Tomás Varela y aparece que el sexo es hombre. Verificamos en mi tabla ahí. Efectivamente, según el registro de Tomás Varela, el sexo indica que es hombre. ¿Sí lo ven? Ahora vamos a ver esta formulita que nos mandó Marisol. Veamos. F5, bueno, me imagino que esto sería respecto a tu hoja. En mi caso sería D5. Bien. Aquí en matriz de búsqueda le está indicando la hoja y un rango. En mi caso sería dirigirme aquí y seleccionar todos los registros de mi tabla. Listo. Luego, el indicador de columna dice número 2. Como en este caso yo necesito la sección, le coloco que es la número 3. Y el falso está listo. Presiono Enter y debería funcionar. Está bien. Vamos a utilizar esta fórmula y la adaptamos a mi caso. Copiamos. La pegamos aquí. Vamos a adaptar. Veamos. Buscar V. En mi caso sería... esta es la de... Esta no es la mía. Esta es la mía. Vamos aquí. Veamos aquí. Sería... En este caso... En el mío sería la celda. El valor a buscar está en la celda de 5. En mi caso, la tabla 4. Indicador de columna 3. Coincidencia de búsqueda, falso. Ahí está. Bueno, la sección está lista. Ahora, vamos a ver. Para el promedio sería la columna 7, si no me equivoco. Ahí está mi promedio. Ahora bien, faltaría ahora la fórmula para el aviso. ¿Quién la genera? Veamos. La copiamos. Perfecto, aquí. La pego. Y lo adapto, que será en mi caso, celda. Va a buscar el valor de 5 en la tabla 4, en mi caso. En mi caso sería el indicador de columna número ¿qué? Número 8. ¿Por qué le colocaste 10? Qué raro. En mi caso sería el número 8. Listo, excelente.